todos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Fíjense cómo dice: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La base por la que Jesús es mediador de un nuevo y mejor pacto es su muerte sacrificial. O sea que por virtud de su muerte es que se ha provisto redención, ¿no?, para todos aquellos que quebrantamos la ley de Dios a diario. ¿Quién no quebranta la ley de Dios a diario? Todos, todos. O sea que, hermanos, no nos cansemos, no importa el tiempo que llevemos escuchando el Evangelio, no nos cansemos de escuchar de esta muerte y de la virtud de esta muerte y de todos los pormenores de la cruz de Cristo y de agradecer continuamente lo que tenemos en este nuevo pacto. Mientras el primer pacto estuvo vigente, ahí dice claro, proveía cierta expiación y remisión por los pecados cometidos. Pero dice cierta, no era una remisión completa como lo que nosotros estamos experimentando al ser participantes de este nuevo pacto. Al inaugurarse el nuevo pacto, eso corporizó más bien la promesa que Dios le tenía a su pueblo. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de muchas profecías como la que encontramos en Jeremías 31:34. Usted puede leerla más tarde, pero quiero avanzar en mi tiempo. ¿Okay? Este nuevo pacto, hermanos, fue instituido en la celebración de la Santa Cena. O sea, se está hablando de la muerte de Cristo, de su sangre. Si nosotros leemos Marcos 14:24, ahí sin desmarcar Hebreos, Marcos capítulo 14, versículo 24, cómo dejó el Señor instituido este nuevo pacto con la Santa Cena. Viste, claramente dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No quiero entrar en los pormenores de la Santa Cena. Nosotros sabemos que usamos los elementos, que los elementos no pierden sus cualidades, que en ningún momento ocurre transustanciación y todas esas cosas, doctrinas extrañas que las personas han pensado cuando ven versículos así. Pero en la Santa Cena se estaba instituyendo este nuevo pacto. Y por lo menos, hermano, todo creyente debe de procurar participar de la Santa Cena. Es una ordenanza dejada a la iglesia. Fue cuando fue instituida este nuevo pacto, de la cual nosotros estamos gozando de una herencia, ¿ok? Y además de eso, ha sido dejada como una ordenanza para la iglesia. Así que todo creyente debe de procurar participar de ella apropiadamente. O sea, de la manera como el Señor quiere que nosotros nos sentemos a comer en la mesa, que es en comunión con Dios, en comunión los unos con los otros. Quiere decir que si sabemos que a la iglesia donde yo estoy participando ha seleccionado el último domingo del mes para participar de la Santa Cena, yo tengo que tener esto en mi mente. Yo tengo que procurar estar allí y sentarme a comer y sentarme apropiadamente, hacer todas las cosas que necesitamos hacer, gracias que tenemos la sangre de Cristo, para yo sentarme con una limpia conciencia. La Santa Cena no es para ser ignorada, no es para sentarme por casualidad. Dio la casualidad que vine el domingo a la iglesia y que están dando la Santa Cena. Mire eso, qué bueno. Eso no es para eso. ¿Okay? No es para cuando yo desee sentarme o no sentarme, o comer los alimentos sí o no. Hermanos, es serio. Es una ordenanza. Fue precisamente la institución de este nuevo pacto del cual nosotros nos estamos beneficiando, del cual nosotros heredamos. Sobre todo, la mayor herencia que nosotros tenemos es la eterna comunión con Dios. Y de eso precisamente se trata la Santa Cena. O sea que ahora que ha tenido lugar esta muerte redentora,
la promesa de la herencia eterna ha sido buena para aquellos que han sido llamados. ¿Se fijó usted en esa palabrita que hay ahí? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No es para todos los hombres. La muerte de Cristo no es para cubrir a todos los hombres. Es para aquellos que son llamados. Estamos precisamente estudiando un poco en las escuelas dominicales sobre la doctrina de la predestinación, que es un poco complicada. Yo se los decía a los estudiantes, cuando el Señor le ilumina a usted, usted la va a poder ver en todas las escrituras, y Hebreo no es la excepción. Aquí lo tenemos en los llamados. Por ejemplo, en Hebreos 5:9 habla de aquellos que le obedecen. En Hebreos 3:1, estoy mencionándolo así rápido para que ustedes se den cuenta cómo está esta doctrina a través de todas las escrituras. En Hebreos 3:1 dice los designados a participar del llamamiento celestial. O sea, continuamente la palabra del Señor nos dice que es participar de esta herencia. Es una exclusividad de la cual nosotros no merecemos. ¿Okay? Y todo gracias a la muerte de Jesucristo. Noten los versículos 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Como el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos a tratar de explicar esto un poquito. Para que nosotros nos demos cuenta por qué fue necesaria la muerte de Cristo, por qué sin la muerte de Cristo no había manera de por nosotros salvarnos. ¿Okay? El autor aquí usa una palabra griega que representa dos aspectos diferentes. ¿Okay? Para testamento. Es el diateke, así es la palabra en griego, diateke, que en nuestro idioma es convenio, en este caso está usando ahí en nuestra lectura testamento. ¿Cuáles son estos dos aspectos? El primer aspecto del diateke, o sea, de ese convenio que el Señor está haciendo con nosotros, está denotando un pacto de gracia de Dios por su pueblo, con el cual Él los trae a una relación especial con Él. Por eso habla de los llamados. ¿Okay? El segundo aspecto, que es el que quizás ya Él tiene más en mente al estar usando aquí la muerte del testador, y hasta que el testador no muera, no se puede participar de la herencia, etc. Lo que está denotando es un testamento de última voluntad. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos los testamentos hechos? Pocos, ¿verdad? Pero hay personas que creen que es importante dejar los testamentos ya preparados y hechos. Uno nunca sabe qué pueda suceder y es algo importante. Bueno, tiene ese sentir, dejar un testamento hecho. Pero ese testamento tiene sus cláusulas, ¿verdad? Y lo que aquí está diciendo es que es un testamento de última voluntad, en la cual la propiedad es legada, o sea, se le deja participar o se le da. Estamos hablando de la herencia que estuvo hablando el versículo 15, por el dueño a varias personas bajo un entendimiento que ellas no tienen derecho alguno sobre dicha propiedad hasta que él muera. Un testamento que puede dejar cualquier persona. Yo le dejo esto a mis hijos, tanto, tanto y tanto, pero nadie de ellos puede aprovechar o participar de nada hasta que yo muera. No es como la parábola del hijo pródigo, ¿se recuerdan? Que él repartió y el menor dijo, pues dame mi parte. Todavía el papá no había muerto. Y le dijo, dame mi parte, y él se fue a derrochar su parte. No es esa idea. La idea de este testamento es, estos hijos o estos a quienes yo tengo por herederos no pueden participar hasta que el testador muera. Esa era la cláusula que se había dado, por eso es que Cristo tenía que morir. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Bueno, se encuentran otros pactos realizados por Dios en las Escrituras. Está el pacto de Abraham, en Génesis 15, pacto hecho con el pueblo de Israel, en Éxodo 24.
Pero en estos pactos, las víctimas eran degolladas, pero estaban representando, que esta es la diferencia, que es la que encontramos con Cristo, en esos pactos que Dios hizo con Abraham, con Israel. Las víctimas degolladas representaban a los pecadores, no representaban a Dios, ¿entiende? Al testador. ¿Okay? Por eso que esta clase de convenio que aquí se habla no puede ser ratificado mientras que el testador vive. O sea, Cristo tenía que morir, entonces en su muerte es que somos constituidos herederos de las bendiciones celestiales. ¿Okay? El diatequé primitivo, el cual se encuentra en esos 24 del 3 al 8, también requería muerte por ratificación, pero repito, no era la muerte del que hacía el pacto, ¿entiende? Sino era la muerte del pecador. Por ejemplo, el animal sacrificado siempre era en lugar del pecador. Durante ese antiguo pacto, más bien Dios estaba representado en lo que es el altar de bronce, como fuego consumidor que él, y en el arca del pacto, o sea, su presencia. Ahí estaba Dios, ¿entienden la idea? En ese antiguo pacto, ahí estaba la idea. ¿Okay? Dios era el altar de bronce, para decir, yo soy fuego consumidor. Y estaba en el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. El corderito, todas las víctimas aquellas que se degollaban, representaban al pecador. ¿Okay? Pero en este caso, en el nuevo pacto, que Cristo vino a tomar nuestro lugar, el testador vino a hacer la ofrenda. ¿Okay? Quiere decir que tanto Cristo es el altar de bronce, como es también la víctima. ¿Okay? Ya entienden entonces por qué menciona ahí que donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el tipo de convenio que había hecho Dios en este nuevo pacto era hasta que no muera no hay herencia. ¿Okay? Y dice, porque el testamento con la muerte se confirma, no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, dice el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Vamos a ver aquí varias cosas en el pasaje que hay que aclarar. Cuando dice ahí en el versículo 19, porque la sangre de los becerros, de los machos cabríos, eso se entiende, era la multitud de sacrificios que se hacían, ¿verdad? Cuando dice también ahí con agua, lana, escarlata, ¿ahí qué se está refiriendo? Con agua y lana escarlata. Se está refiriendo a algo que hemos estado mencionando en estos estudios, que es lo que era el sacrificio de la vaca alazana, la vaca roja. Esa lana escarlata es para referirse a la vaca rojiza. ¿Por qué se menciona el agua? Porque se recuerda que la idea era quemar la vaca completa, sus cenizas, mezclarla con agua, agua de purificación, y esa es la manera de purificar a las personas. ¿Okay? Eso es lo que está mencionando. Si usted quiere saber un poco más acerca del ritual de la vaca alazana, puede leer Números 19. Ahora, aquí se menciona algo para que ustedes aprendan ahora, en medio de lo que estamos diciendo, quizás nunca lo ha escuchado. El hisopo, otra palabra para hisopo es mejorana. ¿Okay? El hisopo o mejorana era el medio para rociar la sangre. Por eso yo le digo que al estudiar todo esto me trae curiosidad, porque si usted participa o usted participó alguna vez o vio algún rito brujero, ve que se usa todo este tipo de medios, pero lo que usted está viendo es el diablo imitando a Dios. Es lo que está haciendo, es imitando a todo este ritual que se hacía en aquel entonces. Él viene a imitarlo y usarlo para él mismo.
Pero el hisopo o la mejorana era una planta aromática de Egipto y Palestina, era familia de las mentas. Era un arbusto de unos 45 centímetros de altura y más bien era en forma de enredadera. ¿Okay? Y se usaba para la aspersión de la sangre expiatoria, o sea que era como un ramito que era el que se usaba. Ahora, hoy día usted ve una cosa de esa, están diciendo, están despojando, están haciendo un despojo. Pero en aquel entonces era el hisopo que se cogía, ya usted sabe, se mojaba en el agua aquella mezclada con la ceniza de la vaca y se rociaba a la persona. O sea, no es que se estaba haciendo un despojo, sino que se estaba purificando ceremonialmente. ¿Ok? Cuando se iba a la sangre a ser esparcida, se usaba también el hisopo. Fue esto lo que usaron cuando fueron a esparcir la sangre cuando la Pascua. ¿Okay? Según Éxodo 12:22, se usaba para la purificación de leprosos. Fue utilizado en la crucifixión. ¿Okay? Se dice que la esponja con vinagre fue fijada a un hisopo, según Juan 19:29. Usted va a encontrar en Mateo 27:48 y Marcos 15:36 que dice caña, pero no es contradicción, una caña de hisopo. O sea que lo que le falta decir a Mateo y a Marcos, Juan aclara, es de hisopo. Y todos sabemos que era muy representativa en todo esto. Ahora nos damos cuenta por qué cuando Jesús pide agua le acercan esta caña de hisopo para mojar sus labios. ¿Okay? En resumen, se nos dice que todo el tabernáculo, su mobiliario interno y externo, las vasijas utilizadas para los servicios, los sacerdotes, se purificaban a ser rociadas con sangre. O sea, se purificaban con sangre y se santificaban con aceite. Era el uso tanto de la sangre como el aceite para purificar y el aceite para santificar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy día? La sangre de Cristo para purificar, el Espíritu Santo para santificar. ¿Okay? Era la idea de cómo procedían en aquel entonces. Pero dice el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Viste lo que dice? Y casi todo. No está diciendo absolutamente todo se purifica con sangre. Está hablando de excepciones. ¿A qué excepciones se referían? ¿Okay? Ya vimos el versículo 21 cuando nos dice todo es purificado con sangre. Pero el 22 dice casi todo. Perdón, disculpe. El versículo anterior menciona las cosas que eran purificadas con sangre. El 22 dice casi todo. O sea que no eran todas las cosas. Y hay varios ejemplos de estas excepciones. Levítico 5:11 menciona que cuando un israelita era pobre, ¿okay?, que no tenía ni tan siquiera para traer las 2 tórtolas o los 2 palominos que requerían, podía traer 1/10 de efa de harina fina. Ese es un ejemplo de cómo se purificaba sin sangre. ¿Okay? O sea, si la pobreza era tal que no podían costear los animalitos, podían traer harina. ¿Okay? También cuando los objetos se capturaban en las guerras, según Números 31:50, tenían que ser purificados por fuego. Y hay otros casos raros, como en Números 16:46, la destrucción de Coré y su compañía, se hizo expiación por el pueblo por medio del incienso. O sea que vemos casos que habían excepciones, pero por regla general la purificación ceremonial era por medio de la sangre. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Okay? Si la palabra dice que la vida de la carne está en la sangre, Levíticos 17:11, Deuteronomio 12:23. No hay que tener mucho conocimiento médico para saber la función de la sangre en nuestro cuerpo, que es purificar, llevar oxígeno hasta el más mínimo vaso capilar, ¿verdad?
Y si no llega sangre, ¿qué pasa? Se muere, no llega oxígeno, enseguida se pone negro y muere. Porque la vida, dice, de la carne está en la sangre. Bueno, para Dios otorgar perdón se necesitaba sangre pura. Nosotros sabemos que todos los seres humanos, por naturaleza, nuestra sangre está contaminada con pecado. No hay un hombre que tenga la sangre pura, ninguno. Es por eso que se necesitaban en aquel entonces las víctimas, o sea, los animales que fueran ofrecidos. Cuando un sacerdote hacía un holocausto por alguna persona, o cuando lo hacían en el día de la expiación por el pueblo en general, ¿ok? Esto era lo que pasaba. Venía el sacerdote representando, ¿verdad?, al individuo o al pueblo, y él traía esta sangre. Con esto, él estaba diciendo: Dios, por el pecado yo estoy muerto, ¿ok? Yo estoy muerto por el pecado, pero te traigo la sangre de una víctima ofrecida en mi lugar, ¿ok? Otorga tu perdón según tus promesas. Esa era la acción que se hacía las miles de veces que se hicieron estos sacrificios. Ustedes pueden ver, se perdió el sentir de lo que se estaba haciendo, porque llegó a ser una costumbre tal que aquello que representaba aquella sangre y el sentir que tenía se llegó a perder. Lo hacían más por ritual, quizás sin tener en mente lo que verdaderamente estaba sucediendo. Eso nos hace pensar a nosotros, hermanos, y ya con esto voy a terminar. ¿Qué ocurre cada vez que yo pido perdón a Dios? Cada vez que yo peco, que enseguida se me ensucia la conciencia, siento esa carga, siento la necesidad de pedir perdón. ¿Qué ocurre? ¿Sabe lo que está ocurriendo? Yo vengo delante de Dios y yo digo: estoy muerto, porque eso es lo que hace el pecado, matar la comunión. Estoy muerto, ¿ok? Pero aquí te traigo la sangre ofrecida en mi lugar. Esa es la sangre de Cristo. Entonces, otorga tu perdón según tus promesas. Eso es lo que sucede cada vez que muchas veces nosotros ligeramente decimos: Señor, perdona mis pecados. A veces confesamos tan ligeramente, sin profundizar y darnos, pensar realmente lo que está sucediendo en ese mismo momento que usted está confesando un pecado. Usted se está acercando delante de Dios como muerto, trayendo una sangre, ¿okay? Y esa sangre, por esa sangre que usted recibe ese perdón, como resultado la paz de la conciencia, y usted entonces es aceptado delante del Señor. Eso es lo que ocurre cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios con la sangre de Cristo. No es la sangre de ningún animal, es la sangre de Cristo. Por eso que nosotros tenemos que crecer en valorizar la sangre por la cual primero nos hizo participantes de la herencia, participantes del testamento dejado. Pero segundo, también esa paz que nosotros necesitamos tener cada vez que confesamos. Entonces imagina que nosotros confesemos nuestros pecados y Dios diga: no quiero perdonarte. Y comenzáramos a acumular y acumular y acumular. ¿Cómo sería nuestra vida de pesada? Pero qué alivio, ¿verdad? Que cada vez que yo confieso mis pecados, aunque a veces quedan en nuestra mente por cierto tiempo y nos martirizan un poquito, pero llega un momento, pasan los días que ya yo no me recuerdo de los pecados que cometí hace 3 días. ¿Por qué eso? Porque Dios los olvidó.
porque Dios los perdonó, porque es su promesa de otorgar perdón, pero cuando tú vienes a Él con la sangre de un sustituto, esa es la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Y esta fue la herencia que Él hizo posible al morir, una eterna comunión con Dios, de la cual solo participan los llamados. Y sin sangre, claramente dice ahí, ¿okay? No se hace remisión de pecado. No se hacía en aquel entonces, no se hace ahora tampoco. Sin sangre de Cristo no hay perdón de pecados. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a valorizar, el sacrificio de Cristo y el hecho de haber sido llamados sin nosotros merecerlo. El Señor les bendiga.